días hicimos un paréntesis respecto a nuestra enseñanza sobre Josué, nuestra serie de Josué. Y le quiero animar, queremos seguir buscando al Señor orando, ¿verdad? Porque ese es nuestro papel delante de las autoridades. Y como ya hemos hablado, platicado, estamos en un tiempo bastante interesante, política y geográficamente hablando, y nuestro papel como iglesia es orar, bendecir a nuestras autoridades y a todos los hombres, amén. Y queremos que Dios incline sus corazones a los propósitos de Dios, y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante. Entonces le quiero animar porque los jueves estaremos orando mientras estamos en el discipulado. Algunos, otro grupo está orando. Entonces le quiero animar, le quiero invitar a venir y buscar al Señor, sí, y estar orando. Muy bien. Lucas 12, vamos a leer el pasaje. Bueno, para poner un poquito el contexto, hemos hablado acerca de desde antes del versículo 22, desde el versículo 13, y cómo Jesús interactúa con un hombre que estaba pidiendo que Jesús interviniera para que se le diera la herencia. Y Jesús evade la parte civil, ¿sí? Y se va al asunto religioso, al asunto espiritual. Y él toma ese asunto para hablar sobre la avaricia, ¿verdad? Y sobre cómo nosotros debemos de funcionar con los demás, ¿sí? Y les comentaba ayer a nuestra junta de servidores que el espíritu del mundo, no solamente de los fariseos, es de avaricia, ¿sí? Es de yo tener más, yo de alguna manera estar enfocado en uno mismo, ¿verdad? Y ese es el espíritu del mundo que opera en este mundo, ¿verdad? Y contra eso nosotros constantemente luchamos, ¿sí? Y este espíritu pues es egoísta, es avaro, es idólatra y siempre está tratando de imponerse, ¿verdad? De dominar a los seres humanos y también a los creyentes. Pero Jesús dice que nos cuidemos de eso, ¿sí? Que nos cuidemos de tal cosa, y que seamos gente que lejos de funcionar de una manera egoísta y avara, que acumula, que guarda nada más para sí mismo, que seamos gente que da su vida, que invierte su vida, que es productivo para el favor y el beneficio de los demás. Amén. Sí, y ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y en el versículo 22 quiero que veamos algunas cosas. Dice el versículo: y dijo luego a sus discípulos, dice: por tanto les digo que no se afanen por esta vida, que comerán, ni por el cuerpo, que vestirán. Y Jesús habla de la vida. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y Jesús aquí habla sobre la vida hablando de dos aspectos: lo que comemos y lo que vestimos. No incluye el techo, aunque seguramente estaba en mente, pero habla de esas dos cosas nada más. No se afanen por esa vida. Consideren los cuervos que no siembran, no ciegan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura 50 centímetros? Pues si no puedes, ni aun con lo que es menos, ¿sí? ¿Por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, que no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, y cuanto más a ustedes, hombres de poca fe, los vestirá. Vosotros pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las personas del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Sí. Bien. Sabes que descubro en este pasaje, y si me acompaña el versículo 6 también, porque está hablando el mismo tema, está hablando con el mismo grupo de personas. Y dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, o sea, una muy pequeña cantidad. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ningún pajarillo. Pues ni los cabellos de vuestra cabeza están, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados o numerados. No teman pues,
más valen ustedes que muchos pajarillos, ¿verdad? Que muchos cuervos, ¿sí? Y me encanta porque creo que Jesús nos está ayudando y está tratando de ayudar a los discípulos a descubrir quiénes son delante del Padre. Y Jesús pregunta, ¿verdad? ¿No valen ustedes más que los pajaritos? Sí. Y está Jesús tratando de afirmar su identidad haciendo una pregunta. ¿No valen ustedes más que estos simples animalitos? Sí. ¿Y qué acaso si Dios viste a las flores, dice, a ustedes también les vestirá? Y me encanta porque cuando nosotros descubrimos quiénes somos delante del Padre y el valor que tenemos ante Él y lo que Él nos promete, porque Él dice, no te va a faltar que comer, no te va a faltar vestido. ¿Sí? Cuando descubrimos todo eso, entonces tenemos la capacidad, o Dios nos libera para vivir una vida enfocada, alineada. Y el enfoque de Dios, como dice el versículo 31, es el reino. Dice, a esto clávense, a eso sí, abóquense, a buscar su reino, su voluntad, sus propósitos. ¿Sí? Pero es cuando nosotros vamos descubriendo quiénes somos, nuestra identidad y nuestro valor delante del Padre. ¿Sí me capta? ¿Cómo identidad está conectado con el asunto de vivir una vida a los propósitos de Dios, enfocada a ello? ¿Sí? Y enfoque no es posible si estás mirando a muchos lados a la vez. Enfoque se habla de que es la idea de que tú estás mirando una sola cosa. ¿Sí? No hay enfoque real si estás, si yo estoy mirando aquí a Andy, ¿verdad? Estoy enfocando mi vista sobre él. Aunque hay muchas personas aquí a los lados, atrás, adelante, enfoque me dice que lo estoy viendo solamente a él. Enfoque es imposible, si estoy mirando a todos lados, ¿sí? No podré estar realmente enfocado. Y por eso Jesús dice, quiero que vivas libre de ansiedad, de preocupación, de afán, para que estés enfocado. ¿Sí? Si uno está mirando a muchas cosas a la vez, si uno está ansioso, uno está afanado, uno está inquieto, uno está preocupado por X o Y, uno no puede estar enfocado en lo que Dios quiere. Hola, ¿sí me explico? Y aunque uno quiera, sea de sincero corazón, no, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios y seamos honestos con ello, no se puede si nosotros estamos vacilando en muchos enfoques, mirando hacia muchos lados. No se puede. Entonces, creo que desenfoque es el resultado, según este pasaje, de una ausencia de identidad, mis hermanos. Voy a repetir, desenfoque creo que es el resultado de una ausencia de identidad en la persona, en el creyente. Y de la presencia, por el otro lado, de preocupación y ansiedad. Si preocupación y ansiedad están presentes en la vida de uno, como el eje de uno, no puedo enfocarme. Si tengo una ausencia de identidad, de saber quién soy en el Señor, no puedo enfocarme. Tiene un efecto en el interior, en la mente, en los pensamientos de una persona, no conocer su identidad, ¿sí? Su lugar y su papel delante del Señor, ¿sí? Y Jesús nos recuerda nuestro lugar y valor delante del Padre. ¿Sabe por qué? Creo yo. O sea, es tan importante el reino para Jesús. Es tan importante que se toma el tiempo para recordarnos a los discípulos y a nosotros el lugar y el valor que tenemos delante del Padre. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Se toma el tiempo para decir, tú vales mucho más que ellos. Tú importas mucho más que ellos. Ellos no hacen nada, no trabajan, no hilan, no almacenan, como nosotros lo entendemos. No vales tú más que ellos. Y por eso dice, no temas. Y me encanta las palabras que usa en el versículo 32. Y dice, no teman, manada pequeña. ¿Sí? Y son palabras de mucho afecto. ¿Sí? Hacia un grupo de personas que Él quiere que sepa que son amadas, son tan valiosas,
son tan importantes para Él. ¿Sí? Y es porque su reino es tan importante que Él quiere ayudarnos y recordarnos ese lugar que tenemos delante del Señor. Entonces yo te digo a ti esta tarde, toma tu valor, toma tu identidad y las promesas de Dios y persigue lo que es importante y valioso para Él. Todos necesitamos tomar, beber, ¿sí? Afirmar, extender, profundizar nuestra identidad en la palabra de Dios. Toma eso, toma las promesas y entonces podrás perseguir lo que Dios quiere y que es importante para Él. Creo que sin una identidad sana, correcta en nuestro corazón delante de Dios, no podemos. Creo que estamos como impedidos, incapacitados para realmente vivir una vida enfocada y perseguir lo que Dios quiere. Y ahorita se lo voy a mostrar en otros lugares. ¿Sabes por qué mucha gente está obsesionada con la vida que Jesús dice? Con la comida, ¿verdad? Con qué voy a vestir, qué voy a comer, etcétera. Porque está obsesionada. Y uso la palabra obsesionada porque en la versión de las Américas, cuando dice que estas cosas buscan las gentes del mundo, habla de una ansiedad, fuerte ansiedad por buscar estas cosas, por buscar la vida, por asegurarse la vida. ¿Sabes por qué la gente vive así? Porque hay una tremenda falta de seguridad y valor en sus corazones. Hay una falta de identidad terrible. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Sí. Y hay tanta obsesión por las cosas porque el ser humano no haya significado, no haya valor, no haya dado seguridad en su interior. Y esta obsesión es más que solo conseguir el sustento diario, lo cual es legítimo y es válido, porque no malentienda, Jesús no está tratando de animar a los flojos, sean más flojos. ¿Sí? No está diciendo eso. Está diciendo que seamos gente que podamos encontrar nuestra seguridad y nuestro valor y nuestra valía e identidad en Él, en lo que Él dice, en sus promesas. Amén. Y por eso el mundo está obsesionado. Puedes decir, bueno, está obsesionado porque sí, no llena, no le satisface. Eso es cierto. Pero creo que finalmente la gente está buscando seguridad y sentir un valor en su corazón. ¿Sí? Alguien dijo una vez, el ser humano termina amando, hablando de esta obsesión de la que estamos diciendo, el ser humano termina amando las cosas y usando a las personas en lugar de amar a las personas y usar las cosas. ¿Sí o no? Pasa en todos lados. La gente ama las cosas porque está obsesionado con esta vida, ¿verdad? Y las ama, ¿verdad? Y las persigue con todas sus fuerzas, ¿verdad? Hace los sacrificios que tengan que hacer, ¿verdad? Y termina usando a las personas para conseguir la vida, en lugar de amar a las personas y usar las cosas. Y creo que lo mismo se puede decir en cuanto a Dios. ¿Sí? El ser humano, fíjate, en un sistema religioso, en el que sea, ama las cosas y usa a Dios para conseguirlas. Así son todos los sistemas religiosos. ¿Sí? Ama las cosas, repito, y usa a Dios para conseguirlas. ¿Sí? Y hace mil malabares para de alguna manera convencer a Dios de que, ¿verdad?, me des me ayudes, me bendigas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lugar de amar a Dios, en lugar de amar al Señor y usar las cosas para conseguir sus propósitos. Y eso lo ves en todos lados, ¿verdad? Aún entre nosotros los evangélicos hay mucho de eso. En lugar de amar al Señor, sí, estamos amando las cosas que Él nos da. Y todas las cosas que Él nos da son buenas, gloria a Dios, son legítimas, pero terminamos amando más eso que amándolo a Él. Sí. Y no queremos caer en esa trampa. ¿Está conmigo? Por eso es tan importante que nosotros, insisto, y Jesús está diciendo, sí, tú vales más, mucho más que estas criaturitas. Sí. No temas, manada pequeña,
Ahora, dése la vuelta conmigo a Josué, porque aquí es donde se vuelve muy interesante el asunto. Josué capítulo 5, vamos a irnos hasta ese capítulo. Josué capítulo 5. Y si me hace súper interesante lo que aquí encontramos. Y está el contexto de lo que ha pasado antes y va a pasar después. Es que ya Israel ha cruzado el río Jordán, ¿sí? Y de manera sobrenatural, como el mar Rojo se abrió, así Dios detuvo las aguas en el río Jordán, que en esa época el río normalmente se desbordaba y se detienen las aguas y el pueblo puede pasar y cruzan y están ahí del otro lado del Jordán, ya en tierra prometida, en tierra de Canaán, ¿sí? Y Josué envía a 12 espías, ¿sí? A checar la tierra. Bueno, eso fue desde antes. Y asegurarse, ¿verdad? Y el reporte de los 12 espías es muy bueno. Así que ellos están preparando para la guerra, para incursionar, para invadir Canaán. Y entonces en el capítulo 5 hay una escena muy, muy interesante. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Qué fantástico, ¿no? ¿Sí se da cuenta que las noticias de un creyente se oyen por otros lados? Que lo que Dios hace a través de una persona llega a oídos de otras personas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el corazón de una ciudad completa desfalleció, se cayó a pedazos. Escúcheme bien, y se hizo como agua porque oyeron lo que Dios había hecho y estaban llenos de miedo. Dijeron: ya se nos vino, ¿verdad? El agua al cuello, ya qué vamos a hacer, porque habían oído del Dios de Israel y lo que Dios hacía con ese pueblo en particular, ¿sí? Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a José: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, ¿sí?, la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Sí, entonces aquí pasa esto. Antes, en el versículo capítulo 6, que es un poquito más adelante, ¿verdad? Están por tomar la primera ciudad, están por conquistar Jericó, que era una gran ciudad amurallada, ¿sí? Y antes de que suceda la primera conquista, ¿sí?, Dios le pide a Josué que circuncide al pueblo. Dices: ¿por qué? Todo el mundo entiende que es circuncisión, ¿verdad? Y se practica a los varones únicamente. Y en el caso de Israel, como eran hombres de guerra, se practicaba solamente a los mayores de 20 años o de 20 años en adelante, ¿sí? Y Josué lo hace, ¿sí? Y Dios le pide a Josué que lo haga con cuchillos de piedra. No era con espada ni con cuchillo normal, era con piedra. La cosa estaba interesante, ¿sí? Y todos ellos ya eran adultos. Normalmente los judíos circuncidaban a un niño cuando tenía 8 días de nacido, ¿sí? Pero aquí ya todos son adultos. Y la circuncisión era muy, muy dolorosa para un adulto. Su recuperación era complicada, muy difícil, ¿sí? Y dice: y esta es la razón, versículo 4, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidados. Es decir, está hablando de los hijos, ¿sí?, de la gente que salió de Egipto, de todos los adultos o personas que salieron de Egipto y que tuvieron sus hijos en el desierto, ¿sí?, no habían sido circuncidados. Entonces, muy interesante, porque la circuncisión no se había practicado desde hace muchos años. La primera vez que o la última vez que sucedió fue justamente estando en el Sinaí, si no me equivoco. Y aquí está Dios antes de conquistar la tierra, ¿sí?, de tener victoria y conquista, pidiendo ser circuncidados. Versículo 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra
que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Qué interesante, qué interesante. Entonces, la circuncisión en el antiguo pacto, mi hermano, representaba la señal o la marca del pacto que Dios hizo con Abraham. Y la circuncisión era muy importante para los judíos, ¿sí? Y marcaba, ¿sí? Y simbolizaba el pacto que Dios hizo con su pueblo muchos años anteriores, muchos años antes, ¿sí? Y Dios está pidiendo justamente antes de entregarle la tierra con toda libertad, ¿sí?, que se vuelva a circuncidar a la gente para volver a señalar y recordarles el pacto que Dios hizo con ellos. Era una señal pactual muy, muy importante. Hasta el día de hoy los judíos practican la circuncisión a sus niños, ¿sí? Así de fuerte, así de importante era la circuncisión. Pero no era tanto el rito, sino lo que representaba, y representaba el pacto. Y Dios está con ellos diciéndoles: yo hice un pacto con ustedes. Yo hice una promesa con su padre, con su abuelo, ¿sí?, con sus padres de la antigüedad, que yo voy a darles una tierra prometida que fluye leche y miel. Y me encanta eso, porque por eso es tan importante que nosotros recordemos y podamos ver, mi hermano, las promesas de Dios, ¿sí? Porque eso afirma nuestro corazón, da valor a nuestro corazón, ¿sí?, antes de poder conquistar y vencer en la vida en Cristo, ¿sí? Sin las promesas de Dios, ¿verdad? Nos aventuramos a nuestras fuerzas propias, a hacer las cosas, ¿sí? Sin confiar en lo que Él dice, sin determinar nuestras decisiones basado en lo que Él ha dicho, como lo que orábamos ahorita por Rodrigo, ¿sí? De manera que, por ejemplo, ahora Alex, Dani podrán educar a sus hijos sobre la promesa de que Él va a enseñarles, Él va a darles su paz, ¿sí? Él va a guiar a sus hijos y que tendrán enorme paz. Y nosotros podemos encaminarnos, aventurarnos a tener muchos hijos, Vicente, ¿sí? Porque Él ha prometido enseñarles, guardarles. Y nosotros decimos, tenemos la fuerza, tenemos sus promesas. No nos aventuramos corriendo a ver qué sale, a ver cómo nos salen los chamacos, a ver si no se nos hacen drogadictos, a ver si no se nos hacen mal hablados, o alguna cosa. No, salimos corriendo completamente confiados en las promesas de Dios, porque Él ha hecho un pacto con su pueblo, ¿sí? Y era importante que el pueblo supiera: recuerden, muchachos, estoy con ustedes. Esto fue lo que dije, esto es lo que voy a hacer, y necesito que hagan esto, ¿sí? Ahora, tiene implicaciones muy, muy interesantes hacia el nuevo pacto en Cristo, y ahorita las iremos viendo. Pero esta circuncisión, como eran adultos y era con cuchillos de piedra, implicó gran dolor, ¿sí? Profundo dolor en estos hombres, tanto que tuvieron que quedarse quietos. Ahora, déjame explicarle algo interesante, ¿sí? Ellos estaban acampando en Gilgal, que estaba a 3 kilómetros de Jericó. ¿Cuántos serán 3 kilómetros de aquí? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí al centro? De aquí al centro son 3 kilómetros aproximadamente. En términos de guerra, mi hermano, era peligrosísimo quedarse sin hombres de guerra, porque si Jericó se da cuenta que todo el mundo está tirado, adolorido, ¿verdad? Sale Jericó con su ejército y probablemente los hubieran matado, aunque había otro remanente de gente circuncidada que estaba viva. Pero era un asunto riesgoso en un sentido humano. En términos de guerra no haría nadie eso, ¿sí? Pero Dios le pide que lo haga. Y ahí están todos esos miles de hombres, porque eran miles de hombres circuncidados con profundo dolor, ¿sí?, esperando ser sanados. Dice el versículo 8: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, ¿hasta qué?
sanaron. Ahora, quiero que veamos la frase sencilla que dice, ¿dónde estoy? Bueno, vaya conmigo al versículo 3. Dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. ¿Quién los circuncidó? Josué. Evidentemente él no lo hizo solo, evidentemente gente le ayudó, pero fue a través de él que Dios habló, Dios enseñó y Dios se hizo la cosa. Sucedió todo esto, se dice según los historiadores, en un solo día. Se hizo la circuncisión de miles de personas. Un cuchillito de piedra, la cosa estuvo complicada. Pero quiero que entienda algo. Josué en el nuevo pacto es Jesús. Acuérdense, ¿qué significa Josué? Dios es salvación, ¿cierto? Josué, Jesús es el que circuncida al creyente, dice Pablo. Jesús es nuestra circuncisión. Jesús es el que corta la naturaleza vieja en un ser humano que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo. Y Jesús viene, y antes de que tú y yo podamos acceder y vivir una vida de victoria, de conquista en el Señor, ¿sí? Dios necesita circuncidarnos. ¿Sabes que toda esta gente, dónde fue que nació? Esta gente que fue circuncidada, ¿dónde nació? En el desierto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo en circunstancias desérticas, horribles y feas? ¿Cuántos fuimos traídos a la luz en Cristo bajo una vida de desierto horrible, ¿no? La gran mayoría. Venimos al Señor, ¿verdad? Porque ya no aguantábamos la vida, el agua venía hasta el cuello, nos estábamos muriendo en alguna cosa, ¿cierto o no? Y ahí Dios nos hizo nacer, pero Dios nos lleva, y qué interesante que Dios espera circuncidarlos justo antes de conquistar la primera ciudad. Insisto, es porque Dios quería recordar su pacto y su promesa. Y Dios nos circuncida en Cristo, mi hermano, porque tú y yo necesitamos recordar sus promesas. ¿Sí? Amén. Y Dios viene y hace su obra en nosotros, mete su mano en nosotros, nos libera, ¿sí? Ahora, comprende una cosa: la circuncisión mata a la naturaleza muerta del hombre de pecado, ¿sí? Lo extirpa de nosotros para darnos una vida nueva. Todos nosotros estábamos muertos antes de Cristo, ¿cierto? Veníamos del desierto, muertos en nada, en cero. No teníamos nada que ofrecerle a Dios, no teníamos nada. Nada de lo que éramos y hacíamos se parecía a lo que Dios nos ofrece ahora. Estábamos muertos sin Cristo, dice la palabra, ¿sí? Pero Cristo viene y nos da vida en la circuncisión. ¿Cómo? A través de la fe, ¿sí? Y Pablo añade a través del bautismo, ¿verdad? Y otros elementos importantes. Pero a través de la fe nosotros, ¿verdad? Somos incluidos en el Señor. Somos liberados de la vieja naturaleza para poder ser libres y servir al Señor. Y por eso, insisto, nosotros necesitamos ver qué importante es y son las promesas del Señor para nosotros, ¿sí? Nadie más nos puede preparar, nadie más nos puede introducir a la tierra o al lugar que Dios quiere, excepto Jesús, excepto Josué, ¿sí? Por nosotros mismos no podemos. Parece que Dios nos hace más débiles, ¿no? Porque aquí estos hombres quedaron en debilidad, estaban frágiles, ¿sí? Pero la fragilidad y la debilidad de Dios, sí, es fortaleza. Lo débil de Dios, sí, es poder para Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Lo insensato de Dios es más fuerte y más sabio que el mundo. Y aunque aquí parece que la gente está débil, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos al Señor parece que estamos frágiles y débiles, ¿verdad? No, mi hermano, es el poder de Dios actuando en nosotros para llevarnos a lograr y alcanzar todo lo que Dios quiere. Sin ello no se puede. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, nunca tendrás victoria, nunca vencerás, nunca conquistarás en la vida, ¿sí? Volarás y estarás en vacío respecto a tu identidad, ¿sí? A menos que Él venga y te circuncide en tu interior, en tu corazón. Ahora dice que se quedaron ahí
o sea, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Sabes qué? Interesantemente, la palabra sanar no es el sanamiento físico que pensaríamos que es. Realmente la palabra en hebreo es yahá y significa básicamente vivir o ser revivido o tener vida. Y se usan muchos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que Dios trae vida a nosotros, mis hermanos? Y somos sanados y recibimos vida cuando permanecemos en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Todos nosotros venimos del desierto y estábamos muertos. Y invariablemente la vieja naturaleza, Satanás, hizo un daño terrible en el interior de todos nosotros. Por eso todos nosotros batallamos horrores con nuestra propia identidad. Batallamos en saber, en sentirnos seguros, en sentirnos valiosos. ¿Sí me explico? Horrores. Es parte del daño de la caída del hombre. Pero Dios nos introduce a su campamento y nos circuncida nuestro corazón. Y es en el contexto del cuerpo de Cristo donde nosotros somos sanados. Donde tu identidad vuelve a construirse, donde tu identidad vuelve a formarse otra vez. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O sea, ¿cuántos batallamos un montón con nuestros rollos adentro? De que me siento mal, de que me deprimo, no soy nadie. ¿Sí me explico? Y 20,000 cosas donde yo me comparo, donde yo, quién sabe. Un montón de inseguridad, ¿cierto? Pero es en el contexto del cuerpo de Cristo que un creyente llega a ser realmente libre, sano en su interior. Sí. Por eso, como decía Jesús, no valen ustedes mucho más. Y dice eso primero para decir: busquen entonces ahora mi reino. Si sabes cuánto vales, si sabes quién eres delante del Señor, entonces podrás caminar en su reino, entender su reino y funcionar para su reino. ¿Sí me explico? Y creo que todos nosotros necesitamos, es tan importante para nosotros el cuerpo, la iglesia. Y no me refiero al edificio, sino nuestra interacción unos con los otros, donde nos hablamos, donde nos bendecimos, donde nos animamos, donde nos edificamos, donde declaramos las palabras de Dios, de lo que Dios dice que nosotros somos. Amén. Sí. Es tan importante esa interacción en lo individual, corporalmente. Es tan importante. Sabes, tengo 26 años de seguir a Cristo y sigo siendo sanado en mi interior de las muchas traumas y complejos con los que yo llegué a Cristo. Y todo ha sucedido por el Señor a través de otras personas. Sí. Y esa cosa no va a cambiar, porque Dios nos usa a unos con los otros para hacer ese proceso constante en nuestras vidas. Amén. Sí. Entonces, Él lo hace una y otra vez. Ahora, vaya conmigo al versículo 9. Y Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Sí. Qué interesante que Dios dice aquí: he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Y muchos comentaristas se refieren a la burla, al menosprecio que Egipto tuvo sobre Israel, de que los tuvo por 400 años como esclavos y que Dios se olvidó de ellos y que Dios los había dejado ahí, ¿verdad? Pero ya vemos lo que sucede. Dios libera a Israel de Egipto y ahora está por introducirlos a esa tierra. Pero Egipto se burlaba de ellos. ¿Dónde están sus promesas? Dios se olvidó de ustedes. Dios es un mentiroso, no es cierto. Serán siempre nuestros esclavos y ustedes siempre harán lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y los maltrataban de maneras terribles. ¿Sí? Y Dios dice: hoy es quitado ese oprobio. Sabes, todos necesitamos saber, para el bien de nuestra identidad y la formación de nuestra identidad y valor, mi hermano, Dios ha quitado los burladores de nuestras vidas.
Aun si tú mismo te has burlado de ti mismo diciendo, te has menospreciado a ti mismo diciendo, yo no valgo, no importo, mi vida es un asco, mi vida no sirve para nada, no ayuda en nada. U otros se lo han dicho, o tus padres creciste con esas palabras, ¿verdad? De tonto, de menso, de inútil, de incapaz y esas cosas. Dios dice, yo quito el oprobio de tu vida. Y ves a Dios afirmando su identidad y su valor antes de que entren a Jericó. ¿Me explico? Antes de vencer y conquistar. Dice el versículo 10: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y esto es fantástico, porque sabes, la Pascua, ¿sí?, es la fiesta nacional más importante de los judíos. Y representa muchas cosas, entre ellas, ¿verdad? Representa en el nuevo pacto la liberación y la salvación de Cristo de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio. ¿Sí? Pero también representa, mis hermanos, era tan importante y es tan importante para los judíos la Pascua, porque es el lugar, es el día de la independencia de México, ¿no? El 15 o 16 de septiembre, ¿cuál es? 16, ¿no? Para los mexicanos, 4 de julio para los americanos, no sé para los alemanes. Pero es una fecha tan importante que habla y define mucho acerca de la identidad de un pueblo, en este caso el judío. Y veo que en todos estos aspectos Dios está afirmando, haciendo robusta el valor y la identidad de este pueblo. Porque sin eso en su interior, mis hermanos, sin ese entendimiento, sin esa comprensión de saber quién tú eres y de las promesas de Dios, no podrás enfrentarte a los enemigos. No podrás conquistar nada de la vida en el Señor y de la vida en general. ¿Me explico? Y batallaremos horrores y estaremos siempre con obstáculos y cosas y trastabillando en una cosa, en la otra en nuestras vidas. Y se hace la Pascua. El pueblo celebra. El pueblo circuncidado, que era una señal clara de identidad acerca de los judíos. Sí. Que aunque otros pueblos lo practicaban, solamente los judíos, sí, lo usaban como un sello del pacto, una marca del pacto, la señal del pacto. Mi hermano, Dios está entre nosotros. Y Dios quiere que tú sepas quién tú eres y lo valioso que eres delante del Señor. Es tan importante. Era tan importante, mi hermano, la conquista de la tierra, porque Dios estaba formando una nación que iba a establecerse en un lugar geográfico, pero que apuntaba al lugar espiritual, al reino invisible de Jesucristo. Y era tan importante esta conquista, era tan importante, ¿verdad?, esta invasión, ¿sí?, como para Jesús es tan importante el reino, que por eso está aquí y está tratando de decir, ayudarnos a ver, a descubrir quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Amén.